Hoy conoceremos uno de esos personajes que marcaron diferencia, pero por circunstancias geopolíticas es enterrado en el olvido. Para algunos es el Túpac Amaru III y para otros un rebelde. Lo que no está en duda es que es uno de los personajes históricos más interesantes y menos entendidos del siglo XIX y activista político de ideas liberales, fundador de la Sociedad Amiga de los Indios. Nació el 24 de junio de 1808 en Vilque, distrito de Lampa, entonces, cuando Perú aún era virreinato. Fue hijo de Mariano Bustamante Jiménez, arequipeño de origen español, ex oficial del ejército realista, y de Agustina Dueñas Vera, natural de Cabanillas, Puno, y descendiente, según su bisnieta, Consuelo Ramírez de Torres, de Túpac Amaru, famoso líder de la Gran Rebelión de 1780. Esta última afirmación no parece ser cierta, pues no se presentan pruebas al respecto. El mismo Juan Bustamante Dueñas, al hablar de Vilque en su libro Apuntes y Observaciones Civiles, Políticas y Religiosas, publicado en el año de 1849 en París, comenta: Vilque, pueblo de un nacimiento que posee un santo Cristo cuyos milagros lleva la fama hasta los parajes más remotos. Se celebra su memoria por Pentecostés con función de iglesia y una feria que sin duda es de las mejores de la República, concurriendo con un comercio que pone en circulación 2 millones de pesos, según cálculo nada exagerado. Es indecible el número de comerciantes que asisten a esa feria viniendo de distancias inmensas, y hasta los mismos argentinos, con tener que andar 500 y más leguas, llegan allí con trepadas de mulas de extraordinario importe. Creció en un hogar acomodado, no obstante, pudo constatar la pobreza de los indios y solidarizarse con ellos. Estudió en la primaria Cabanilla y posteriormente la secundaria en Puno y Arequipa. Su educación fue precaria y aunque iba a la escuela, no es seguro que terminase la secundaria. Fue en realidad un autodidacta. Ya joven, se dedicó a la compra y venta de lana. Su primer encuentro con el liberalismo se dio en 1824, al ver pasar a Simón Bolívar y sus tropas libertadoras por Puno. Pero a ese liberalismo fundacional se agregaría pronto uno derivado de su propio éxito como industrioso lanero, la fe en el libre comercio. Desde tiempos prehispánicos, la riqueza de la región ha consistido en rebaños de llamas, alpacas y después de la conquista española, ganado vacuno y ovejas. Entre 1835 y 1840, Juan Bustamante hizo una fortuna considerable a partir del negocio de la lana, vendiendo y comprando sobre la ruta Cusco-La Paz-Arequipa y manteniendo contacto con firmas inglesas. En 1939 llega a ser representante por Lampa ante el Congreso y al terminar las sesiones emprendió su primer viaje por el mundo en 1841. Estuvo en España, Inglaterra, Italia, Hungría, Grecia, Cuba, Panamá, Jamaica, Trinidad, Egipto, Israel, India y China, y también en Estados Unidos. En Roma fue recibido por el Papa Gregorio XVI, quien le concedió indulgencia hasta su tercera generación. En Jerusalén obtuvo un diploma de Caballero del Santo Sepulcro. Una vez en Londres, admira sus monumentos, edificios grandiosos, plazas, jardines, templos, el túnel subterráneo que atraviesa al río Támesis, museos de pintura y escultura, la biblioteca, casas de fieras, el Instituto Politécnico, donde encuentra algodón, cochas y otros animales peruanos, transporte en carruajes, oficina de correos y la prontitud en el servicio. Pero al comparar con las ciudades norteamericanas, afirma que Londres no es ni la sobra de las ciudades de Estados Unidos. En 1845 publica en Lima Viaje al Antiguo Mundo, libro que narra su aventura y donde es innegable su deseo de traer al Perú lo mucho que ha visto. De hecho, se lo dedica a sus compatriotas del Perú. Ese mismo año, de 1845, es elegido diputado por Lampa y en ese escenario político descubre la afanosa vida elitista de Lima. Critica la forma como los habitantes de la capital viven ajenos a la dolorosa realidad del interior. En 1848 inicia su segundo viaje por el mundo
por Puerto Rico, Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega, Suecia, Alemania y Rusia. En Inglaterra queda pasmado al observar el trajín, el ajetreo, el trabajo de una multitud de hombres ocupados en todos los quehaceres y reflexiona de cómo puede ser posible que en ese país unos pocos, como la aristocracia nobiliaria y comercial, acaparen y monopolicen la riqueza del país, cuyo dominio alcanza a tantos y tan diferentes pueblos, mientras los ingleses sufren las consecuencias y tengan que luchar para subsistir. En Moscú, nuestro viajero admira sus monumentos y el Kremlin. Le llama la atención la nieve y el frío de este país. Retorna de Moscú a San Petersburgo y se da cuenta que el invierno se ha acrecentado y el frío es insoportable. Observa asombrado los cambios que ha experimentado el río Neva, que amaneció cubierto lleno de carámbanos, cada uno de ellos como peñascos desgarrados de una roca, todos formando la superficie del río unas como calles abiertas de trecho en trecho y por entre las cuales se aventuraban algunas lanchas, aunque con exposición y teniendo que apelar a una fuerza de remo extraordinario. Bustamante visitó las minas españolas de Almadén, sugiriendo la implantación en Huancavelica de procedimientos más modernos para el trabajo minero. También trajo ejemplares ovinos de raza merino que introdujo en Puno. Estos viajes son fundamentales para cimentar sus convicciones liberales y republicanas. Entonces, por primera vez, según el historiador José Luis Renique, Bustamante planea por primera vez la pregunta fundamental de la República. ¿Qué diablos era la patria criolla y liberal para millones de indígenas? Entonces plantea la emergencia de una voluntad liberal atenta a nuestra circunstancia y no solo al principio abstracto. Pero en Lima era enemigo del ejecutivo, los caudillos, la iglesia, los fueros militares, y en la sierra era detestado por la aristocracia provinciana. Sus contemporáneos lo llamaban el viajero, los campesinos que lo acompañaron en sus luchas reivindicativas, el Inca, los gamonales y la oligarquía limeña, el loco Bustamante. En 1855 pelea junto a Ramón Castilla en La Palma y, como todo el establishment liberal peruano, combate por la abolición de la esclavitud, de la contribución indígena y ataca los derechos corporativos. Poco después de tomar las armas, Castilla declaró la abolición de la contribución de indígenas en Ayacucho el 5 de julio de 1854, el impuesto que había sucedido al desprestigiado tributo indígena de la época colonial, así como la abolición de la esclavitud en Huancayo el 3 de diciembre de 1854. Esas medidas llevaron a Bustamante a unirse a Castilla. En 1856 vuelve a ser diputado por Lampa. En Cabanilla y Pucará construyó puentes con su dinero en 1863 y al año siguiente, el 29 de junio de 1864, bajo el gobierno de Juan Antonio Peset, fue nombrado prefecto del departamento del Cusco. En el desempeño de este cargo, sancionó a muchos hacendados por abusos cometidos contra sus trabajadores indígenas, lo que motivó a que fuera destituido el 8 de agosto del mismo año, acusado de excederse en sus funciones. El combate del Callao, también llamado combate del 2 de mayo de 1866, fue un enfrentamiento en aguas de este puerto peruano entre una escuadra de la Armada Española al mando del almirante Castro Méndez Núñez y las defensas del Callao bajo mando del entonces jefe supremo de la República del Perú, Mariano Ignacio Prado. En el transcurso de la guerra hispano-sudamericana, Bustamante cooperó con hombres armados con su propio capital, los equipó y entrenó un regimiento formado por sus propios peones, con el que marchó a Arequipa para sumarse a la defensa de la patria. El dictador Mariano Ignacio Prado le otorgó el grado de coronel. Fue también intendente de Lima y utilizó más de 70,000 pesos de su propio dinero en la construcción de proyectos para aumentar el caudal del río Rima que proveía a la ciudad de agua potable. En 1866, el gobierno de Mariano Ignacio Prado, al cual Bustamante apoya, la deuda nacional había aumentado, tanto que su pago absorbía la mayor parte de los ingresos del país. De esta manera, impone un nuevo tributo que las autoridades locales empiezan a cobrar abusivamente, y ello genera una reacción espontánea de varias comunidades pequeñas.
Entre los nuevos impuestos había una contribución personal o impuesto individual que sería pagado por cada varón entre los 21 y los 60 años de edad. Aunque los montos debían ajustarse a los niveles regionales de ingresos, el impuesto claramente iba a ser altamente regresivo y los indios iban a tener que soportar la mayor parte de la carga. Los días 4 y 5 de noviembre de 1866, cientos de campesinos de las comunidades aledañas a Huancané invadieron esta capital provincial. El 11 de noviembre, la multitud de campesinos fue apaciguada por una delegación enviada desde la capital departamental, Puno, y encabezada por uno de los jueces de la Corte Superior y por el nuevo obispo, Monseñor Huerta. Ante la violencia y la posibilidad de que ésta escale, Bustamante interviene en febrero de 1867 e intenta calmar los ánimos, pues conoce bien las comunidades, sabe de los abusos locales. En Lima el gobierno de Prado se descompone rápidamente y se preparan medidas drásticas contra cualquier sublevación. Bajo la premisa de que se debía poner orden en el país, los parlamentarios José Quiñones y Santiago Riquelme, irónicamente provenientes de Puno, presentaron el 8 de mayo de 1867 un proyecto de ley que sería conocido en la opinión pública como la Ley del Terror. Por medio de esta se autorizaba al Poder Ejecutivo para mandar a juzgar en consejo de guerra a todos los instigadores y cabecillas de los indios sublevados, para trasladar ad perpetuam a los puntos habitados de la provincia de Carabaya, a las comunidades o parcialidades de indios que se hubiesen mostrado más sanguinarios y tenaces en la sublevación, para mandar que se adjudiquen a los indios trasladados a los terrenos necesarios de labranza, sin perjuicio de derecho de tercero, para mandar se venda en pública subasta los terrenos de propiedad de los indios trasladados, con cargo de invertir los productos en semillas e instrumentos de labranza que serán entregados a los respectivos dueños. Bustamante quiere desmovilizar a los indios, pero no puede apoyar la represión que se prepara. Ante las corrientes agresivas de cada orilla, Bustamante, una vez más, fracasa en ser puente. Ante ese escenario, solo le queda apoyar el levantamiento indígena, pues del triunfo rival jamás surgirá un orden republicano que redima al indio, que lo haga ciudadano. Bustamante viaja a Lima en julio de 1867, en un último intento por encontrar una salida pacífica. En 1867, junto con otros intelectuales, entre los que estaban Narciso Arestegui, Baltasar Caravedo, José Casimiro Ulloa y el general José Manuel Amunátegui, fundador del Comercio, fundó en los años 60 la Sociedad Amigos de los Indios. En el periódico de Amunátegui se abrió una columna titulada Asuntos de Indios, donde la sociedad publicaba diversas denuncias sobre la expoliación de que eran objeto los pobladores del interior. En 1867 publicó una compilación de sus escritos bajo el título Los Indios del Perú. La trayectoria de Bustamante muestra que las puertas de la política, el comercio, la ilustración y la alta burocracia no estaban cerradas a un mestizo de fortuna que gozara de los contactos. 1867 fue un año clave, era un tiempo de convulsión política a raíz de la revolución de Díez Canseco en Arequipa contra la dictadura de Mariano Ignacio Prado, que dio paso a una guerra civil generalizada. Prado había preparado una nueva constitución que disponía la reinstauración de una contribución personal sobre la base del proyecto de la contribución del jornal de Prado. Puno fue uno de los pocos lugares donde la contribución comenzó a ser levantada. Para los que no conozcan esta parte de la historia de Perú, la Guerra Civil Peruana de 1867, conocida también como la Revolución de 1867, fue un conflicto que libraron las fuerzas revolucionarias, encabezadas por el general Pedro Díez Canseco en Arequipa y el coronel José Balta en Chiclayo, contra el gobierno del presidente Mariano Ignacio Prado, cuyo mandato se consideraba constitucionalmente cuestionable. El nacimiento del Estado peruano exigió la organización de una fuerza militar que asegurara la independencia de la República y protegiera sus instituciones.
El Estado republicano delegó tales tareas en 3 instituciones: la Armada Nacional, las milicias cívicas, llamadas luego Guardias Nacionales, y el Ejército Permanente. Sin embargo, recayó en este último la labor fundamental en la defensa nacional y, a diferencia de la Armada, fue un actor central en la vida política del país, mediante la participación de sus integrantes de manera decisiva en todos los acontecimientos que signaron la transferencia del poder en el siglo XIX. En un contexto políticamente abierto, los caudillos militares lideraron redes clientelares, rivales e inestables que dividían a la sociedad a nivel local y regional y que a lo largo del siglo pugnaron por el control de las instituciones estatales a fin de alcanzar poder y hacerse de recursos y estatus. Bustamante se eligió como personero de las comunidades de Huancané para pedir protección a sus propiedades y la rebaja de la contribución. Envió una encuesta a varios generales que habían sido prefectos de Cusco y Puno: José Miguel Medina, Manuel de Aparicio, Ramón Vargas Machuca, Morote, Rudecindo Beltrán y el coronel Miguel Zavala, para que sus respuestas alertasen sobre la situación de los indios en la región. Parece que los reclamos de las comunidades de Huancané se mezclaron con los bandos en pugna en la guerra civil. Bustamante habría estado del lado de Prado y trató de controlar la sublevación de los indios de Huancané, encauzándola del lado del gobierno. Fue acusado de instigador de las rebeliones indígenas que por entonces estallaron en la sierra, siendo la más grave la de Huancané, en Puno. Se decía que maquinaba las sediciones desde Lima. Lo cierto es que Bustamante asumió la defensa de las comunidades de indios y se convirtió en su vocero ante el Congreso Constituyente de 1867, prometiéndoles obtener leyes que les protegiesen de los abusos y que se les aplicara contribuciones justas. A pedido de los hacendados, el gobierno envió un ejército al mando del general Baltasar Caravedo, con la misión de someter a los indígenas, pero Caravedo se rehusó a ejercer la represión y prefirió el diálogo. Históricamente, la forma como el Estado peruano ha resuelto las protestas en el interior del país ha sido por medio de la represión antes que por la negociación. Don Hipólito Valdés había sido prefecto de Puno. Envió a Huancané al doctor José Andrés Miranda, vocal de la Corte Superior de Puno, para que convocase a los indígenas insurrectos y en representación de esta prefectura les hiciese presente que debían exponer los motivos que habían tenido para cometer los desórdenes pasados, que les prometiese de parte de ella, la prefectura, que se les haría cumplida justicia en caso de que hubiesen sido hostilizados por las autoridades subalternas o hubiesen sufrido alguna violación en sus derechos, y que finalmente Miranda les ofreciese un indulto a nombre de la autoridad, siempre que volviesen pacíficamente a sus hogares, con protesta de no incurrir en adelante en desórdenes como los anteriores. El 20 de octubre de 1867, en Huancané, Bustamante llegó a un acuerdo con el general Caravedo, quien se retiró con sus tropas a Lima. Los hacendados acusaron a Caravedo de complicidad con los indígenas y promovieron una revuelta contra el gobierno de Mariano Ignacio Prado, circunscrita a la Revolución Constitucional de 1867, que exigía la abolición de la Constitución de 1867 y el retorno de la Constitución de 1860. Bustamante, que por las circunstancias se vio en el bando de los defensores del gobierno, no quiso limitarse a esa lucha de banderas e inició un movimiento de reivindicación social, poniéndose al frente de sus ejércitos campesinos. Se presentó como heredero de los reyes incas, con la misión de restaurar el imperio incaico, para lo cual no había otro camino que expulsar o exterminar a los blancos. Se dice que adoptó el nombre de Túpac Amaru III. La insurrección se expandió por Chupa, Putina, Samán, Azángaro y Lampa los días 4 y 5 de noviembre de 1866. Cientos de campesinos de las comunidades aledañas a Huancané invadieron esta capital provincial, situada cerca del lago Titicaca. En el libro Juan Bustamante y los límites del liberalismo en el altiplano, la rebelión de Huancané, compilado por Nicanor Domínguez, nos dice: el 11 de noviembre, la multitud de campesinos fue apaciguada por una delegación enviada desde la capital departamental, Puno,
y encabezada por uno de los jueces de la Corte Superior y por el nuevo obispo, Monseñor Huerta. Sin embargo, y contra las recomendaciones del obispo, 200 efectivos de la Guardia Nacional, bajo el comando de un poderoso gamonal de la vecina provincia de Azángaro, ocuparon el pueblo y procedieron a perseguir a los campesinos que aún se hallaban acampados en los cerros vecinos, matando varias docenas de ellos y adueñándose de sus ganados. El 12 de noviembre de 1867 se libró una cruenta batalla en Huancané entre las fuerzas del coronel Recharte del lado revolucionario y las del gobierno. El 30 de diciembre de 1867, Bustamante tomó la ciudad de Puno a la cabeza de varios miles de hombres de sus tropas campesinas indígenas. Debido a diferencias con sus partidarios, no pudo explotar estas ventajas, mientras que las fuerzas del subprefecto de Azángaro, Andrés Recharte, avanzaban en su contra. Cuando las noticias de que Prado había sido derrotado en Arequipa y había abandonado el cerco de esa ciudad llegaron a Puno el 1 de enero, Bustamante y sus tropas se retiraron de la ciudad lacustre en dirección a su reducto en Huancané. Al día siguiente, las bien armadas tropas antipradistas, comandadas por el coronel Andrés Recharte, sorprendieron a las fuerzas de Bustamante en Urcunimunipampa, cerca de la orilla norte del lago Titicaca. Se enfrentaron en desigual combate. Los rifles de las tropas de Recharte contra las porras, cuchillos y piedras de los campesinos de Bustamante. Tras sufrir severas bajas, los campesinos fueron derrotados, siendo muy pocos los que pudieron escapar. Bustamante debió retirarse de Puno el 1 de enero, dirigiéndose a Pusi, donde el día 2 de enero de 1868 fue derrotado y hecho prisionero por Recharte. El informe de Recharte subraya que no se trataba solamente de un foco pradista, sino de unos secuaces del comunismo. Una masa sin educación moral ni científica solo se limita a satisfacer las primeras necesidades de la vida, y que habiéndole hecho entrever un porvenir lisonjero pero mentido, en el fondo no entiendo una idea completa de lo que importa la desorganización de la sociedad. No ha tenido el más pequeño escrúpulo para desbordarse como se ha desbordado, llevando por donde quiera que sea el robo, el homicidio, la inmoralidad, el cinismo, porque no principio es la distinción de la raza blanca. Informe del coronel Recharte al prefecto de Puno sobre la derrota de la rebelión el 8 de enero de 1868. Al día siguiente, luego de ser obligado a cargar cadáveres, fue entregado a la furia de los indios seguidores de Recharte, quienes lo ultimaron con lanzas, palos y piedras. La represión de Recharte contra las comunidades puestas del lado del gobierno, Huancané, Vilquechico y Mojo, fue sangrienta, cometiéndose ahorcamientos, saqueos y destierros a las minas de Carabaya. En una tesis de la Universidad de César Vallejo, titulada Trascendencia de Juan Bustamante Dueñas en el desarrollo social educativo del distrito de Cabanilla, región Puno, siglo XIX, que puedes encontrarlo en la página de Concitec, nos dice: por la noche del día 2, Recharte ordenó que 71 líderes indígenas fueran encerrados en una choza de techo de paja y pared de adobe, hacinados y con espacio apenas para tenerse de pie. Les echaron humo de ají y brasas ardientes, y poco a poco comenzaron a asfixiarse y encenderse. A las 10 de la noche, la agitación de los desgraciados fue alarmante, prorrumpiendo en gritos para que los sacaran. Las tropas de Recharte impidieron cualquier intento de las mujeres de Pusi de extinguir el fuego. La mañana siguiente, 3 de enero, cuando la humeante cabaña fue finalmente abierta, los hombres de Recharte remataron con sus sables a quienes no hubieran muerto. Tras la masacre de 71 líderes campesinos, los vencedores le ordenaron a Bustamante acarrear los cuerpos de sus compañeros hasta las afueras de la aldea, donde se había cavado una zanja para servir de fosa común. Poco después, le quitaron sus ropas, lo colgaron de los pies en un árbol de la plaza, fue insultado y azotado, y finalmente decapitado con el machete de un soldado. En la tesis de la Universidad de César Vallejo nos dice: al día siguiente, el 3 de enero, Bustamante es conducido prisionero y llevado a la plaza de Pusi, a eso de las 2 de la tarde. Lo encierran en la casa cural, de donde a poco tiempo, a propósito, lo hacen salir a la plaza. Custodiado por el oficial Salazar y 6 soldados, es obligado a cargar cadáveres. Algunas mujeres que estuvieron allí son obligadas a insultarlo, a que pidan la resurrección de sus maridos e hijos. Es desnudado, abofeteado, colgado de los pies a un árbol de coli y azotado.
Finalmente es decapitado a machetazos. El sargento Beltrán fue el que dio el primer sablazo. Incluso, según se dice, mostraba el arma ensangrentada, muy satisfecho de su proceder. La vida de la mayoría de los oficiales blancos, incluyendo mestizos hispanizados, fue respetada y solo sufrieron cortas sentencias en prisión y el pago de multas antes de poder retornar a sus familias y negocios. Es un típico caso de discriminación social común en el Perú de esa y otras épocas. Sin ir más lejos, en el Perú hay ciudadanos de primera, segunda y vaya usted a saber de cuántas clases más hacia abajo. Lo dijo el expresidente Alan García Pérez. Desde esa perspectiva, podríamos suponer que los ciudadanos de primera clase son los blancos con dinero, los de segunda clase, los mestizos con dinero o con instrucción superior, los de tercera clase, los mestizos oscuros, en su mayor parte trabajadores, y de la cuarta clase, los campesinos indígenas y nativos de la selva. La rebelión no terminó con los horribles sucesos de Pusi. Por meses, las comunidades en el área fronteriza entre las provincias de Huancané y Azángaro continuaron una campaña de guerrillas. Recharte recorrió el departamento con sus tropas, llevando a cabo crueles represalias contra los campesinos. La persistencia de la rebelión dejó en claro que los indios tenían sus propios objetivos, bastante al margen del liderazgo paternalista de Juan Bustamante, lo que vino a ser llamada Rebelión de Bustamante. Fue uno de los dos movimientos campesinos más importantes en el Perú durante el primer siglo que siguió a la independencia. Jorge Basadre lo comparó con el héroe de 1780, lo llamó Tupac Amaru III, en homenaje a un hombre como Bustamante Dueñas, que murió a la cabeza de sus hombres luchando por el respeto de los derechos humanos. Lo poco que queda de Bustamante en la actualidad es que muchas de sus posturas, por decirlo ideológicas, podría decirse que seguían vigentes. Quizás ya no sea entre blancos e indios, o como los socialistas pintan, entre pobres y ricos, sino entre políticos que solo buscan el poder sobre el poder y los informales, pobres, excluidos con la burocracia creada por los políticos, desde la izquierda hasta los partidos de la derecha. En tiempos de Bustamante, la idea que se tenía de los indios era que eran bárbaros y salvajes para justificar su propio reclamo a concentrar el poder en una región en la que los campesinos andinos constituían el 90% de la población y concentraban buena parte de los recursos económicos. Y la razón por el cual aún no ha sido politizado la imagen de Juan Bustamante Dueñas por la izquierda es que era un comerciante, lo que hoy llamaríamos empresario, pero al mismo tiempo, como mestizo, murió en defensa de los derechos humanos. Era un hombre que creía en la libertad, razón por la cual aún no ha sido politizado por los políticos de la derecha.